Querida iglesia, paz de Cristo. Cada día las circunstancias a nuestro alrededor demandan de nuestra atención. Los noticieros, las redes sociales, la crisis, la economía, incluso la enfermedad y los problemas vienen y tocan a la puerta de nuestra casa para abrumarnos. En medio de todo eso, la iglesia debemos recordar poner nuestros ojos, poner nuestra atención en el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, la iglesia apostólica ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En medio de la tormenta de información negativa, en medio de las noticias alarmantes que día tras día buscan oscurecer nuestra vida y nublar los ojos de nuestro corazón, podemos encontrar paz y salvación. Podemos depositar nuestra confianza en Jesús. Como iglesia nos levantamos y reconocemos que Él está en el centro. Para unirnos en fe, para unirnos en un solo sentir, con un propósito de que para Dios no hay nada imposible, de que Él pelea nuestra batalla. Confiamos en su amor que calma toda tempestad. Jesús, tú eres el centro de nuestras vidas. Ponemos nuestros ojos en ti. Sabemos que tú tienes el control. Como iglesia levantamos nuestra mirada a ti, pues sabemos que tú eres nuestra sanidad, refugio, salvación y respuesta. Hoy ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estamos listos para la segunda transmisión de Iglesia Apostólica en Casa. Les invitamos a que compartan este contenido con sus familiares y amigos, que disfrutemos de la palabra, de la alabanza y que conectemos nuestros corazones en adoración a Dios. Manténgase conectado, quédese con nosotros. Comenzamos.
Estimados hermanos y hermanas, paz de Cristo. Me es un privilegio, un honor poderlos saludar en este día como iglesia, como pueblo de Dios. Hoy, a través de este medio, estaremos rindiéndole un gran culto a nuestro Señor Jesucristo. En cada hogar, en cada casa, hoy estaremos adorando su nombre santo. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, por esta contingencia que se está dando por la pandemia que está afectando al mundo. Pero nosotros como iglesia no dejaremos de servirle al Señor. Seguiremos adorando su nombre en todo tiempo. La iglesia hoy está de pie. La iglesia no se ha detenido. Nosotros seguimos adelante porque el que va con nosotros, el que va delante de nosotros, se llama Jesucristo. Lo invito a que hagamos una oración juntos en este momento. Vamos a decirle al Señor que este culto es para Él. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de la vida, porque nos permite rendirte este culto para ti, que sea un olor grato, fragante a tu divina y majestuosa presencia. Señor, nos unimos como tu pueblo, como tu iglesia, para rendirte este culto, porque no importa los tiempos por los que estemos pasando, tu iglesia te alaba y te glorifica en todo tiempo. Señor, que tu gracia sea en cada uno de los hogares de tu iglesia, de tu pueblo, y que tu presencia se mueva en este día en tu amada iglesia, Señor. Amén. Bien, hermanos, quisiera invitarlos a que escuchen estos versículos del Salmo 34, del 1 al 7. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué precioso salmo. Nos inspira, nos motiva este salmo para ser esa iglesia que nada ni nadie la va a detener, esa iglesia que nada la va a callar, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, la iglesia alaba continuamente el nombre poderoso de nuestro Señor. Es una grande bendición poderlo hacer. Creo que estos tiempos son tiempos de oportunidades para que podamos decirle al Señor: Señor, no importa que no podamos ir a nuestros templos, pero en mi casa, desde mi hogar, me uno con todos mis hermanos para adorar tu nombre en cualquier situación por la que podamos estar pasando. La iglesia, nuestra linda iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, es una iglesia que ha hecho historia. Yo estaba pensando en la calidad de iglesia que somos. Ya tenemos más de 100 años de existencia. Y eso habla de firmeza. Eso habla de que la iglesia no ha dejado de caminar.
ha estado constantemente perseverando, porque estoy seguro que en esos más de 100 años de existencia han habido momentos críticos, han habido momentos difíciles, pero la Iglesia Apostólica, que la respalda, que la guía el Señor, ha permanecido de pie, firme. Y hoy creo que esta pandemia no será la excepción. Después de esta pandemia, la Iglesia continuará alabando y glorificando el nombre del Señor, porque de algo estoy seguro, que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios va con nosotros. Él prometió que estaría todos los días con su iglesia, con cada uno de nosotros, hasta el fin del mundo. Hermanos, hermanas, pueblo en general, no estamos solos. El Dios Todopoderoso está siempre allí para bendecirnos, para sacarnos adelante. Es maravilloso tener esa convicción de fe, poder estar seguros que Él nos guardará, como dice su palabra, de todo mal. Yo creo que hoy podemos creer lo que dice Proverbios 1:33. Nos invita a vivir confiadamente. Nos dice que estemos tranquilos, pero nos dice que vivamos sin temor del mal. Amados hermanos, la iglesia hoy tiene oportunidades. Hoy podemos ver este tiempo, todas aquellas oportunidades que se nos presentan. Hoy la iglesia estamos buscando a Dios tal vez como nunca. Eso es maravilloso. Hoy nos damos cuenta y reconocemos que es necesario buscar la presencia del Señor. Hoy te invito a buscar a Dios. Hoy te invito a ir a los pies de Cristo, a rogarle, a llorarle, a decirle: Dios, tú eres el único Dios poderoso, el único Dios que jamás has fallado, que nunca has dejado a tu pueblo solo. Por eso te buscamos, y el Señor va a contestarle a su iglesia. Creo que hoy es tiempo de volvernos a Dios en santidad. Hoy tenemos que reconocer que la iglesia necesita buscar una relación con Dios de manera correcta. Amados hermanos, quiero llevarlos en estas breves palabras a que seamos la iglesia firme, fiel, constante. No importa lo que se escuche alrededor, lo importante es que la iglesia está en Cristo Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que nuestra iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús saldremos adelante de esta y de todas las que vengan, porque Él, el Dios que todo lo puede, está con nosotros. Quiero invitarlos a que vayamos en adoración, unidos con el coro virtual, con este coro que canta de manera preciosa, este coro que nos inspira a ir al trono de la gracia. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar juntos al Señor, unidos con este precioso coro. Abro mis ojos, pude ver.
Paz de Cristo, hermanos, pastores y todos los miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Qué bendición estar en este día alabando y bendiciendo al Señor juntos y poder adorar a Dios a través de este medio. Sé que es algo diferente, pero nada impide que podamos alabar y bendecir el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero tomar una parte de la Escritura para invitarles a reflexionar un poco antes de ir a la presencia del Señor, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, del verso 23 al 29, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante es entender que en la vida siempre va a haber situaciones difíciles. Siempre vamos a estar enfrentando problemas y dificultades. Y la vida es justa. Tarde o temprano nosotros vamos a enfrentar dificultades. No importa cómo vivas, no importa qué tan buena persona seas, hay algo que siempre llegará a tu vida que te sacará de balance. No importa qué tan espirituales seamos, si hablamos lenguas angelicales, si somos fieles al Señor en todo, eso no nos exime de enfrentar luchas y de enfrentar pruebas y de enfrentar problemas. Tarde o temprano los problemas van a llegar a tu casa. No importa qué tan fieles seamos delante del Señor. Hay problemas que vamos a enfrentar que son problemas de la vida. Cuando hablamos de que un ser querido de nosotros partió o fue llamado a la presencia del Señor, es algo que no podemos controlar, pero es parte de la vida. Cuando un hijo de nosotros se enferma, es parte de la vida. Cuando hay una crisis económica, es parte de la vida. Todos enfrentamos situaciones difíciles en el trayecto de nuestra vida. Pero es importante entender que eso no lo es todo, que hay muchas cosas que tenemos que vivir y que tenemos que enfrentar. La palabra de Dios dice que el sol sale sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no importa qué tan justo seas, tarde o temprano va a llover sobre tu casa. Tarde o temprano va a haber conflictos que te van a sacar de tu balance y que vas a tener que enfrentar. Y a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy pasando por este problema? Si te sirvo, si soy fiel. Y en ocasiones la gente, cuando nos mira atravesar por problemas, quiere juzgarnos y decirnos: mira, le pasó esto porque está en pecado, porque está mal. No, mi hermano, hay cosas que van a llegar a nuestra vida, no porque estemos en pecado, no porque estemos mal, simple y sencillamente porque estamos vivos. Y porque estamos vivos vamos a enfrentar situaciones. No importa qué tan buenos seamos, vamos a enfrentar situaciones. Algunas veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Y la fe no sucede cuando todo está bien. La fe es puesta a prueba cuando estamos en crisis. La fe es en tiempo de adversidad. Le creo a Dios. Si yo le creo a Dios en medio de una crisis, entonces eso va a determinar mi nivel de fe, mi grado de fe. Si no pasas por algo difícil, entonces tú no estás siendo probado en tu fe. Y la fe no se prueba en la abundancia. La fe se prueba en medio del problema, en medio de la adversidad. Ahí es donde se está siendo probada tu fe. Tú no pruebas tu fe dependiendo de los bienes que tienes. No es un asunto de bienes, no es un asunto material. Tú pruebas tu fe cuando la vida se acaba, cuando el agua no fluye, cuando estás en situaciones de adversidad. Ahí es cuando estás demostrando qué tanta fe tienes en el Dios que tú predicas. Y si llegamos con problemas, con dificultades, con tristeza, pero llegamos creyéndole a Dios, entonces en medio de esa situación difícil estamos declarando que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido en el hueco de su mano. Como dice la palabra, caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vas a enfrentar la peste destruidora, pero Dios estará contigo en medio de esa crisis. O sea, tengo que tener la certeza de que Dios, en medio de las cosas que me rodean, Él camina conmigo y no me ha dejado y no me ha desamparado. Tengo que entender que el Dios al que yo sirvo es un Dios de pactos, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que si yo creo y edifico mi fe sobre la roca que es Jesucristo, esa fe me va a sostener en medio de la adversidad. Tú no puedes decir que tienes fe si no has estado en un conflicto difícil y te has sostenido firme creyéndole al Señor. Pelea, tienes que pelear. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Tienes que estar de pie en contra de todo aquello que lastima, de todo aquello que lacera las cosas que nosotros amamos. Porque llega en ocasiones la situación y es tan adversa que nos hace caer de rodillas llorando, porque nos toca las cosas que amamos. Y aún así tenemos que estar de pie, creyéndole al Señor en medio de una crisis. Jesús dijo, si escuchas la palabra y la haces, entonces vas a soportar luchas, vas a soportar pruebas, pero tienes que escuchar y hacer. Ese es el secreto. Los problemas de este mundo mostrarán la semilla de fe que está en ti. Jesús no está diciendo que si sirves a Dios, que si eres justo, que si caminas con Él nada te pasará y no tendrás problemas. Jesús dice que si escuchas la palabra y la haces, serás como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero añade, el viento vino y sopló sobre esa casa, los ríos golpearon la casa, todas las adversidades golpearon ese hogar, pero ese hogar se sostuvo firme, se sostuvo de pie, por una sola razón, porque la edificaron sobre la roca. Pero el hecho de que estás sobre la roca no significa que nada te pasará. Todo pasó y todo golpeó esta casa, pero la casa se sostuvo de pie. Por eso cuando creemos a la palabra, entonces, y hacemos lo que la palabra dice, si yo tengo fe, tengo que leer la palabra. No puedo ser un hombre con fe sin conocimiento de la palabra de Dios. Para que yo tenga fe, tengo que conocer la palabra y el Dios que dio esa palabra para mi vida. La fe que alimenta mi alma está en la palabra. Tengo y creo en una esperanza firme de que el Señor vendrá por la iglesia. Hay quienes caminan y quieren que todo esté bien, que nada malo suceda. Cosas negativas suceden en ocasiones. Pero tenemos que tener la certeza de que Dios camina con nosotros. ¿Qué diría el apóstol Pablo cuando fue azotado y predicaba el Evangelio? ¿Qué diría cuando fue apedreado por predicar el Evangelio? ¿Qué diría cuando le dijeron que le iban a decapitar? Iban a quitar su cabeza por predicar el Evangelio. Y sin embargo, él, con la fe y la certeza en el Señor, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque su fe no dependía de las cosas que le rodeaban. Su fe estaba puesta en el autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de la gloria. Este hombre, Pablo, dice la palabra de Dios, que fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables que no le daba al hombre expresar. Yo no sé qué miró en el cielo, pero estoy seguro que lo que miró en el cielo, eso llevó a Pablo a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Tengo fe, sé que hay un cielo, sé que hay resurrección, porque Él mismo dijo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero estamos seguros de que creemos que en el cielo hay una ciudad que tiene fundamento, hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Hay una ciudad que nos invita y nos dice, mi querido hermano, mi querido amigo, esto es pasajero, la eternidad está con Cristo en gloria. Tarde o temprano, nadie aquí humanamente va a ser eterno. Pero hay algo que el diablo no puede tocar en nosotros, que es nuestra alma. Le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto que el diablo viene a trastocar las cosas que tú tienes. Viene y trastoca tu casa, pero tu casa sigue firme. A Job llegó y sacudió su casa, pero cuando quiso tocar el alma de Job, el Señor le dijo, no toques su alma porque esa no te pertenece, esa me pertenece a mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que le pertenece al Señor y que el adversario no puede tocar, y es nuestra integridad como persona, como hombre, como mujer que eres de Dios.
Dios te tiene protegido y eso es lo que Él va a salvar y va a llevar a su gloria. Tarde o temprano estaremos alabando y bendiciendo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo juntamente con Él. No tengamos miedo a las cosas que suceden. Enfrentémosla y entendamos, el hombre insensato también su casa está siendo golpeada. El hombre insensato también está enfrentando los vientos que tú enfrentas. El hombre insensato también está enfrentando las adversidades que tú enfrentas. Estamos acá, está el hombre prudente, allá está el hombre insensato. Los dos estamos enfrentando la pandemia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el hombre que es insensato y el hombre que es prudente? En que nosotros tenemos certeza de que esta pandemia no es más poderosa que nuestro Señor Jesucristo. En que tenemos seguridad en la eternidad y que cuando alabamos al Señor lo alabamos porque estamos seguros de que vamos a la gloria con Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos listos para encontrarnos con el Señor. Yo estoy listo para encontrarme con el Señor, no sé usted. Pero si estamos hoy alabando y bendiciendo el nombre del Señor, si adoramos a Dios aquí en la tierra, es porque vamos a adorar a Dios allá en el cielo. Si estamos aquí contentos bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo, diciendo gloria a Dios, diciendo aleluya, es porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos con vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Por lo tanto, hermanos, consolaos con estas palabras. Somos gente que ha sido llamada para estar en la presencia de Dios. Nuestro Dios es eterno y nosotros buscamos la eternidad. Por eso dice la palabra del Señor, a los que buscan la eternidad, a esos son a los que se les predica el Evangelio y creen que en Jesucristo cuando derrotó a la muerte se cumple esta palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos, hermano, a la gloria. No se detenga. No deje que la adversidad le imponga un candado, le imponga una atadura, le imponga una cadena. No deje que la adversidad lo haga presa del temor, lo haga presa del miedo, porque el miedo es lo que nosotros experimentamos cuando no tenemos certeza de lo que va a pasar. Pero usted no es de los que camina en lo incierto, usted camina en lo que es verdadero, usted camina con fe, usted tiene que dar pasos de fe. Abraham dio pasos de fe en un desierto. Moisés dio pasos de fe de un desierto para libertar al pueblo del Señor. Josué dio pasos de fe para conquistar Jericó. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres de que están en el Evangelio y las mujeres nos enseñan que hay que creerle a Dios en medio de la adversidad, alabar y glorificar su nombre, porque las cosas que tenemos son eternas y nadie nos las puede quitar. Hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde no te pueden quitar la herencia que has recibido de parte del Señor, de estar alabando y bendiciendo su nombre por los siglos de los siglos, porque allí estaremos con gloria en Cristo Jesús, dando honor y bendiciendo el nombre de aquel que nos liberó del pecado y nos dio libertad para estar delante de su presencia. Enfermedades vendrán, situaciones difíciles vendrán, pero ninguna de ellas va a detener nuestra devoción por Cristo, porque estamos sobre la roca que es Jesucristo. Por eso alabo el nombre del Señor, porque conocí el Evangelio, porque conocí a mi Redentor. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios y mis ojos lo verán y no otros. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre creyó que miraría la gloria del Señor. Y parece que después de muchos años, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice la palabra del Señor que muchos de los que dormían en las tumbas se levantaron. Yo casi estoy seguro que uno de los que se levantó con sus manos en alto, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, fue el mismo Job. Iba diciendo por las calles, yo sé que mi Redentor vive. La muerte fue un estado, pero no fue el final. Alabado sea el nombre del Señor, porque la muerte ha sido derrotada y estamos aquí para reconocer que en Cristo hay victoria y que nada detiene a su pueblo. Hermano, no deje de alabar, no deje de bendecir, no deje de glorificar, no deje de reconocer que si está vivo
vivo, dele la honra y la gloria al Señor. Y que si el día de mañana la muerte llega para tocar nuestra puerta, es solamente un momento, porque un día los muertos escucharán la voz de Dios, y los que duermen en la tumba serán resucitados. Lo que se sembró en corrupción se levantará en incorrupción delante de la presencia del Dios que nos ha dado la victoria. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, adore a Dios con libertad. Si el nombre de Jesucristo ha sido invocado en su vida, alabe a Dios con libertad. Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna potestad creada podrá apartarlo del amor que es en Cristo Jesús. Alábelo, bendígalo y dígale al Señor: Señor, hoy he venido a darte la honra y la gloria por lo que me has permitido hasta hoy. Y nada va a detener de reconocer tu grandeza y tu amor. Te bendigo, Señor. Te adoro por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, por la bendición que hoy me das. En el nombre de Jesús. Los bendigo a todos, hermanos. Adoremos al Señor. Amados hermanos, paz de Cristo. Reciban un saludo de la Coordinación General de la Red de Señores Cristianos de nuestra amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Esperando que se encuentre usted bien, gozando de cabal salud, junto con sus apreciables seres queridos, familia y amigos. Me uno en este tiempo a las palabras que Pablo le decía a los romanos. En el capítulo 8, versículo 35, él cuestiona: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Yo creo que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigamos firmes, portándonos varonilmente y esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mi deseo es que Dios lo bendiga y lo guarde, y lo mantenga siempre fiel. Cristo, estimados hermanos, me da un placer saludarles. Me siento contento de que tenga esta oportunidad de compartirles la palabra de Dios, el consejo que la Escritura tiene para nosotros en todas las circunstancias de la vida. Y hoy Dios me ha concedido esta oportunidad de dirigirme a ustedes y compartirles esta reflexión bíblica. Quiero invitarles para ello para que leamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así de la manera siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatob, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino mi Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatob, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatob, y le pesé el dinero 17 siclos de plata,
y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Amén. He leído Jeremías capítulo 32, versículo 1 al 12. Y yo quiero compartirte un mensaje muy importante de la palabra de Dios que le he titulado a este sermón: ¿Cómo enfrentar las crisis? Esto viene precisamente a tema porque el profeta Jeremías, que es quien escribe aquí en este capítulo 32, él relata un episodio de su vida muy especial. Dice aquí la escritura, en la narrativa que él nos presenta, que él se encontraba en el patio de la casa del rey, que a él se le estaba adjudicando como cárcel. Era una especie de cárcel domiciliada que tenía ciertos privilegios, y era el patio de la casa del rey, y ahí tenía guardias que lo vigilaban. Tenía cierta libertad para moverse, pero eso no quitaba el dedo del renglón que él se encontraba en la cárcel. Así que ya de entrada podemos ver que Jeremías no se encontraba en buenas condiciones. Era considerado un reo, una persona que merecía estar encerrado y privado de la libertad como si fuera un delincuente. Esto no era nada agradable para Jeremías, pero había otra situación que lo hacía estar en una condición de crisis todavía más elevada también a mismo Jeremías. La escritura dice aquí que Jerusalén estaba sitiada. Así que el ejército de Babilonia había rodeado a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el palacio del rey Sedequías, y allí estaba en el patio de la cárcel, en el patio de la casa de Sedequías. Allí estaba Jeremías como un reo, como un preso encarcelado. Esto significa que parece ser que Jeremías no tenía opciones muy buenas en ningún sentido. No había nada bueno que se le anunciara a Jeremías, puesto que aún estando en la ciudad, seguía estando en cierta manera encarcelado, porque Jerusalén estaba rodeado de ejércitos enemigos. Y lo más curioso de toda esta crisis es que, aparte de que estaba sitiado Jerusalén y Jeremías estaba en la cárcel, Jeremías realmente ya era una persona prácticamente no grata en toda la ciudad de Jerusalén, puesto que él era quien había profetizado que el rey de los caldeos, Nabucodonosor, iba a rodear a Jerusalén con sus ejércitos y los iba a esclavizar, se los iba a llevar cautivos, los iba a derrotar. Y esto hacía que gran parte de los ciudadanos de la ciudad de Jerusalén y la misma corte del rey y el mismo rey Sedequías miraran a Jeremías con ojos de que él era una persona no grata, por ser prácticamente una especie de traidor a la patria, porque con esa profecía prácticamente parecía que Jeremías se colocaba del lado de los caldeos. Y lo que parecía sobrevenir sobre Jeremías era que de una o de otra manera todo indicaba que le iba a sobrevenir la muerte. Si no era a manos del rey Sedequías, entonces podría ser que viniera la muerte a Jeremías en manos del rey de los caldeos. Una vez que el ejército babilonio entrara a Jerusalén, posiblemente el mismo Jeremías iba a estar dentro de los que habrían de morir a manos del ejército del rey Nabucodonosor. Jeremías no estaba en una situación de fiesta muy especial, que digamos. Estaba en una situación complicada, difícil, sin amigos, encarcelado, y por si fuera poco,
con la misma amenaza del rey de los caldeos que toda la ciudad de Jerusalén también estaba padeciendo. En una situación así, dice Jeremías que cuando se encontraba de esa manera, vino a él palabra de Jehová. Y esa palabra de Jehová que vino a él, le dice a Jeremías que va a venir su primo Anameel, el hijo de su tío, y que al venir su primo Anameel le viene a ofrecer una propiedad, y que esa propiedad su primo se la viene a vender porque es Jeremías el pariente más cercano, según las leyes que tenía Israel, a quien le correspondía rescatar esa propiedad y que no se fuera a perder, porque si su primo la vendía por otro lado, entonces la iba a comprar otra persona de la cual ya jamás iban a rescatar esa propiedad. Y era costumbre, por ley de Dios, por ley de Moisés, que se vendiera a un pariente. Cuando Anameel aparece allí en la cárcel con Jeremías y le dice: Jeremías, primo, vengo a ofrecerte la propiedad que tengo en Anatob, dice Jeremías que entonces él entendió que esa venta que le ofrecía a su primo era palabra de Jehová, porque ya Jehová se lo había dicho. Así que cuando su primo llega, él sabe que es una confirmación de lo que Dios ya le había hablado, lo que la palabra de Dios le había informado, que su primo Anameel le iba a vender esa propiedad. Y entonces es cuando aparece en cierta manera una conducta, una situación de crisis que se agrava en Jeremías, porque él entra de todas maneras, aunque ha escuchado la voz de Dios, él se hace una pregunta y dice: pero ¿cómo voy a comprar una propiedad estando yo encarcelado y estando Jerusalén a punto de ser destruida, a punto de ser conquistada por el ejército babilonio, y luego yo aquí en la cárcel sin amigos, sin nada? Todo apunta a que todo está por terminarse, y Dios me ha pedido que yo le compre la propiedad a Anameel. Y la Biblia dice que entonces Jeremías empezó a tener emociones encontradas. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito voy a comprar esta heredad? Sin embargo, Jeremías tuvo que tomar una decisión al respecto. Y aunque se sentía con esas emociones encontradas, él empezó a tomar decisiones importantes sobre eso, pero él supo tomar el camino correcto para enfrentar la crisis en la que se encontraba y tomar al mismo tiempo decisiones correctas. Y lo primero que dice la Escritura que él hizo es que él puso en el centro de su vida la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas. Si él hubiera tratado de revisar sus emociones o revisar los pensamientos que venían a su mente, en los que él podría juzgar si lo correcto era, si lo prudente, si el sentido común, si la lógica administrativa le decía que era correcto invertir dinero, gastar dinero, comprar una propiedad en una situación en la que él se encontraba, pues con esos pensamientos que hubiera generado en su mente, guiado por el sentido común o por la lógica administrativa que se conocía en aquel entonces, jamás hubiera comprado la propiedad. Pero él, cuando se puso a meditar qué era lo que tenía que hacer, qué era lo más sabio que tenía que decidir, él optó porque sus decisiones estuvieran fundamentadas en la palabra de Dios. El centro de sus decisiones optó él por ponerlas en la palabra de Dios, fundamentarlas en la palabra de Dios. Y así, fundamentado en las palabras de Dios, le compró la propiedad a Anameel. Él llegó de seguro a la conclusión que él mismo ya sabía, que él mismo quizás ya había predicado, cuando
Cuando una persona toma sus decisiones fundamentado en la palabra de Dios, entonces él sabe que está tomando decisiones sabias, correctas, atinadas, acertadas, porque si hay algo sabio en este mundo es la palabra gloriosa de Dios. Y él quizás no entendía el propósito por el que Dios le pedía que comprara esa propiedad, pero de momento no interesaba. Él si no entendía ese propósito de Dios, algo sí entendía. Sabía que si él fundamentaba sus decisiones, aunque parecieran ilógicas, pero las fundamentaba en la palabra de Dios, de seguro estaba tomando decisiones correctas y sabias, porque la palabra de Dios es profundamente sabio. Es el consejo más sabio que pueda haber. Y Jeremías tomó la decisión correcta. Él dijo: bueno, no entenderé para qué voy a comprar una propiedad que tal vez ni siquiera voy a disfrutar. De hecho, Anatob se encontraba fuera de Jerusalén, aunque no muy lejos, pero donde estaba Anatob, allí estaban los ejércitos de Babilonia. Estaba invadido por los ejércitos de Babilonia que estaban sitiando y acechando a Jerusalén. Así es que, ¿quién hubiera optado por comprar una propiedad así, donde allí estaba precisamente el ejército enemigo y donde ya no solamente iba a estar allí, sino que iba a conquistar a Jerusalén misma? Pero él dijo: no. Si tomo decisiones basadas en mis emociones, en que no me late, no siento que esto sea lo correcto, en que ¿para qué lo voy a comprar? Voy a perder mi dinero, o por el miedo de que todo ya se viene abajo, todo se termina, porque allí está el ejército babilónico. Y aún a mí mismo como profeta pudo haber dicho Jeremías: Dios ya me dijo que esto va a ser conquistado por el ejército caldeo. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene atractivo que yo compre esta propiedad. Jeremías no entendía, pero Jeremías dijo: aunque no entienda el camino, la decisión más sabia, ya le había dado su palabra: compra la heredad. Muchas veces, hermanos, nosotros naufragamos en medio de la crisis sin saber qué decisión tomar. Las personas que están a nuestro alrededor de pronto nos influyen con el miedo, con el temor. No hagas esto, no hagas aquello, lo otro, aquí, allá, acullá, etcétera. Cuántas cosas nos lanzan a nuestra mente, a nuestro corazón, que influyen con miedo, con temor, con desconfianza, con inseguridades. Y a veces que nos atormentamos pensando qué decisión tomar. No comprendemos cuál es el camino correcto. La lógica de nuestro entendimiento no nos alcanza. Y de pronto, cuando acudimos a la palabra de Dios, cuando leemos la Escritura, cuando encontramos que a través de algún pasaje Dios nos habla, Dios nos revela, Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, de pronto pareciera que no tiene mucha lógica. Pero yo quiero decirte, hermano, las mejores decisiones, las decisiones más sabias, solamente se toman cuando nuestras decisiones están fundamentadas en la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo: el que oye mi palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Hoy que estamos en medio de un ambiente de muerte, un ambiente de enfermedad, un ambiente donde las circunstancias y las indicaciones de nuestro país, de nuestras autoridades gubernamentales, nos dicen que tenemos que estar encerrados en nuestras casas. De pronto aparecen tantas opiniones. Algunos nos dicen, casi pareciera que argumentando que en el nombre de Dios debiéramos de salir y que no debiéramos tener miedo a la enfermedad del coronavirus. Otros pretenden decirnos que debiéramos quedarnos encerrados, que todo esto se va a acabar, que ya viene el Señor y que no hay nada que hacer más de esperar aquí hasta que Jesucristo venga.
Y pareciera que entonces nos encontramos entre la espada y la pared sin saber qué hacer. Y de pronto vemos a un compañero enfermo o a un hermano enfermo o enferma. Y de pronto sentimos que pareciera que el peligro también nos está acechando a nosotros y que estamos rodeados, que estamos copados, que no encontramos la puerta de cuál es la mejor decisión a tomar. Hermanos, las decisiones a tomar no pueden venir de la opinión de aquí, de allá o de algún otro. Yo creo y te invito a que las mejores decisiones, a que sepas que las mejores decisiones se toman cuando tomamos, cuando estudiamos, cuando leemos y cuando sentimos revelación de parte de Dios que nos envía a través de su palabra. Jeremías escuchó la voz de Dios que le dijo: compra la heredad. Parece ilógico, sí, pero no tomes tu decisión por lo que tus pensamientos te digan. Consulta la palabra de Dios. Compra la heredad. Oye, Señor, pero siento que voy a perder dinero, que esto no va a funcionar. Compra la heredad. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás siguiendo el mejor de los consejos. La palabra de Dios no solamente tiene la virtud de tener para nosotros el mejor de los consejos. La palabra de Dios es la mayor garantía que tenemos de estar alineados con sus propósitos. La palabra de Dios, seguir la palabra de Dios, es tener la garantía de que lo que hagamos está alineado con sus planes, con su voluntad. Nos permite estar en sintonía de que estamos haciendo con lo que Él quiere, con lo que Él persigue, con lo que es más sabio. Por ello, hoy, en este tiempo en el que pareciera que estamos tan limitados porque estamos encerrados en casa y es muy poco lo que podemos hacer en pro de la obra del Señor, pareciera que estamos con las manos atados o atadas, yo te invito, querido hermano y querido amigo y amiga, querido pastor, yo te invito a que no dejes que esos sentimientos crezcan en ti. No, es tiempo de consultar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente nos conecta con los propósitos de Dios, con sus planes, nos da la sabiduría para tomar entonces en sintonía con sus propósitos la mejor de las decisiones, sino que también la palabra de Dios es la herramienta más adecuada que tenemos para hacer una lectura de lo que está aconteciendo a nuestro derredor, para entender qué nos está hablando Dios con lo que está sucediendo en la realidad. Y en base a esa revelación de lo que Dios o cómo Dios está actuando en la historia a la luz de su palabra, comprender lo que Dios nos está diciendo y qué tiempos estamos viviendo, entonces encontrar sabiamente con la revelación que Dios da la mejor de las decisiones en este tiempo, como iglesia, como pastores, como servidores de Dios. Es tiempo de estudiar más su palabra. Es tiempo de conectarnos más con el consejo de Dios. Es tiempo de conectarnos más con la sabiduría de Dios. Tal vez antes de esta crisis del coronavirus, mucha gente dejó de estudiar su palabra. Mucha gente tuvo más tiempo para ver películas, para estar en el internet, para estar en las redes sociales, para invertir mucho tiempo en muchas de esas cosas improductivas en la gran mayoría de los casos. Solamente eran tiempos de diversión, de entretenimiento, y tal vez Dios nos esté pidiendo ahora que Él quiere que nos sumerjamos en su palabra. Tal vez dejamos de interpretar a profundidad
cuáles eran las mejores decisiones para estar en sintonía con sus propósitos, con su voluntad, con lo que Él persigue en la historia, con lo que Él quiere en la iglesia donde estamos, en la comunidad donde estamos. Perdimos de vista quizás, porque los tiempos parecían tan favorables que había mucho tiempo hasta para la diversión, y llegó tanto a ocupar tanto espacio en nuestra vida la diversión, el entretenimiento, la distracción, que dejamos quizá de estudiar su palabra. Pero Jeremías nos enseña que cuando tenemos crisis, y aun cuando no tengamos crisis, la mejor de las decisiones que podemos hacer es poner en el centro de nuestra vida su palabra. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra te capacita para tomar las decisiones correctas hoy. No, nuestras decisiones no deben ser tomadas por cuestiones emocionales, por criterios personales. Nuestras decisiones deben ser tomadas en esta hora y en este tiempo por una comprensión profunda, por un poner en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón la palabra de Dios, que guíe nuestros actos, que guíe nuestros pensamientos y que nos ayude a entender, a interpretar los tiempos, porque la Escritura es la herramienta que nos ayuda a comprender qué tiempo estamos viviendo y cuál es la mejor de las conductas que debemos de tener. Yo te quiero invitar para que no vayas a cometer el error de que tu tiempo se invierta pensando en que tienes mucha ociosidad, mucho tiempo de ocio en tu casa, y que entonces tu tiempo se te vaya en ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas, o se te vaya también a lo mejor en otro tipo de entretenimientos, diversiones, cómo matar el tiempo, como dicen a veces los muchachos, los jóvenes. No, yo quiero y te invito a que apartes tiempo para poner en el centro de tu vida la palabra de Dios. Y vas a tomar las mejores decisiones para tu vida, para tu casa, para tu familia. Si eres pastor, para tu iglesia. Si eres líder, para tu célula. Y donde parece que no hay caminos por donde caminar, por donde transitar, la palabra de Dios te va a dar sabiduría para encontrar la ruta, el camino, la forma, la manera. Jeremías lo hizo, y aunque no entendía qué sentido tenía comprar una propiedad, cuando parecía que Jerusalén perdía su libertad, iba a quedar cautivo, cuando parecía que él estaba en la cárcel, sin amigos, y también si el faraón conquistaba Jerusalén, ¿qué le iba a quedar? Sin embargo, él que había aprendido que las mejores decisiones las damos cuando lo hacemos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, sin entender a profundidad el sentido de por qué tenía que hacer así las cosas, compró la propiedad. Y después Dios le recompensó, porque cuando él compró la propiedad, esa propiedad se convirtió en una bendición que vamos a explicar más adelante en este sermón. Así es que, mi querido hermano, mi querido amigo, no inviertas tu tiempo. No caigas en el error de pensar que ya no hay nada que hacer. Si tú meditas en su palabra, si tú buscas la revelación de Dios en su palabra, la revelación de sus planes, de sus propósitos, la revelación de qué tiempo estamos viviendo y cuál es la mejor conducta, lo tenemos que hacer, porque a final de cuentas, entendiendo eso, no solamente es bendición para nuestra vida, sino también es bendición para quienes nosotros presidimos, nosotros lideramos, y ellos están esperando que nosotros los guiemos, que nosotros podamos dirigirlos, enseñarlos y llevarlos a rutas de triunfo y de victoria. Pero ellos están confiando que nosotros sabemos el camino y nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios. Una segunda receta que tomó Jeremías, una segunda cosa que él hizo, fue que no solamente
puso en el centro de su vida la palabra de Dios, él también puso la oración. Porque aunque él obedeció la palabra de Dios y compró esa heredad, sin saber exactamente con qué propósito había que comprarla, él entonces fue a la oración, angustiado, con emociones encontradas, porque no hay que negar que cuando estamos en medio de una crisis, las emociones que tenemos en nuestro corazón son emociones encontradas. A veces pareciera que estamos seguros de lo que tenemos que hacer y de pronto sentimos vacilaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, sentimos dudas. Jeremías obedeció, convencido de que seguir el consejo de la palabra de Dios era lo mejor. Sin embargo, había una duda aún en su mente y en su corazón. ¿Qué sentido tenía comprar esa propiedad? Así es que fue a doblar su rodilla y en medio de la crisis y en medio del sinsentido de sus circunstancias y de su situación, clamó al Señor, oró. Pero hay algo especial en la oración que él hace, que se encuentra escrita aquí en el capítulo 32, desde el versículo 15 prácticamente hasta el versículo 27, hasta terminar el capítulo. Él hace una oración tan especial. Su oración está fundamentada en un conocimiento profundo de Dios. Y él en esa oración se dedica, primero que todo, a reconocer ese carácter de Dios, esos atributos de Dios que él ha conocido, que él ha experimentado y que él sabe que también el pueblo de Dios, como pueblo escogido, le ha sido revelado de parte de Dios. Él dobla su rodilla y lo primero que hace es reconocer a Dios como creador. Señor, Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Mira, Señor, yo sé que tú lo hiciste todo. Yo sé que tú eres el amo y Señor de todas las cosas. Jeremías empieza a enumerar los atributos y el carácter de Dios en esa oración. Muchas veces nosotros cuando oramos y que traemos una carga tan pesada, hay veces que omitimos ese tiempo tan especial que necesitamos de hacer memoria de todo lo que Dios es. Y a veces entonces llegamos tan desesperados pidiendo para que el Señor nos revele cuál es el propósito que está detrás de esa crisis. ¿Cuál es el propósito que está detrás de esas decisiones y circunstancias que están a nuestro alrededor y decisiones que tenemos que tomar? ¿Por qué están tan complicadas las cosas? Y entonces cuando vamos a la oración, llegamos con una oración de tipo monólogo, donde atiborramos a Dios con tantas peticiones. Le decimos a Dios todas nuestras necesidades y le pedimos de manera inmediata que Él conteste nuestras necesidades, que Él resuelva nuestras dudas. Porque Jeremías llevaba dudas, Jeremías llevaba temores, Jeremías llevaba miedos. Jeremías llegó a pensar que tal vez incluso se estaba equivocando en lo que estaba haciendo. Llegó a pensar que tal vez estaba equivocando el invertir dinero en algo que no pintaba bien, que era imposible que desde el punto de vista administrativo, económico, fuera a traer resultados favorables. Pero Jeremías logra hacer una oración extraordinaria. Él llega, dobla su rodilla, ora, y lo primero que él hace es darle gloria a Dios, adorarlo, reconocerle. Y lo primero que él le reconoce a Dios, hace un recorrido por todos los atributos de Dios, y lo primero que él enumera es, menciona a Dios como el Dios creador. Señor, tú hiciste todas las cosas. Y luego lo reconoce como el solo soberano. Eres el dueño de todo. Yo sé, Señor, que tú puedes ordenar lo que tú quieras a cualquier elemento de la naturaleza,
y la naturaleza te obedecerá, porque tú lo formaste, tú lo creaste, tú lo hiciste. A tu voz la naturaleza te obedece. Señor, yo sé que tú eres el juez justo sobre la tierra. ¿Qué te puedo reprochar, Señor? Vengo a reconocerte que si ahorita hay crisis en Jerusalén, que a lo mejor hay gente pobre que no tiene con qué comer, que a lo mejor hay gente necesitada, hambrienta, que hay gente llorando, quizás muriendo de hambre. ¿Qué te puedo decir, Señor? Tú eres el juez justo sobre toda la tierra. Pero también, Señor, yo hago memoria y recuerdo que también eres un Dios que salva. Sé que eres un Dios de gracia. Eres un Dios de perdón. Porque muchas veces cuando mi pueblo, el pueblo de Israel, te necesitó, tú con tu mano fuerte y tu brazo extendido, lo salvaste. Señor, yo sé todo eso. Yo sé que eres amo y Señor de todo. Y que en tus manos está el dar la vida y el dar la muerte. Y que tú eres justo y tú eres santo. Pero que eres lleno de gracia y de misericordia. Y Señor, pedido a mí que que compre esta propiedad. Y en esta compra, pues no sé para qué la debo de comprar. He obedecido, ya lo hice. Pero Señor, no entiendo qué sentido tiene. Y entonces Jeremías al final, cuando enumera todos los atributos de Dios, cuando lo adora, cuando lo reconoce, Jeremías también le expresa su angustia, su pregunta: Señor, ¿pero qué sentido tiene que estemos aquí, que esté encerrado? Que esté Babilonia para conquistar Jerusalén, que tú me pidas que compre una heredad, una propiedad, un campo, que incluso ese campo ya está invadido por el ejército enemigo. Señores, dime, ¿qué sentido tiene? Y el Señor le contesta: hay algo difícil para mí. Qué respuesta tan más especial. Hermano, yo creo que Jeremías estaba haciendo lo correcto. Cuando alguien está en medio de una crisis, a veces deja que sus emociones lo derroten, lo avasallen, lo dominen. Y entonces, en lugar de volverse mucho más entregado y fervoroso al estudio de la palabra de Dios, abandona la consulta, abandona la meditación de la palabra de Dios, o también abandona el doblar su rodilla y clamar al Señor. Y si lo hace, cuando dobla su rodilla, muchas veces el tiempo de oración que dedica para el Señor posiblemente sean dedicado única y exclusivamente quizás a reprochar, quizás a reclamar o a pedir una explicación para entender qué es lo que está sucediendo. Pero Jeremías supo hacer lo correcto. Él puso en el centro de su vida que sus decisiones iban a ser acatando la palabra de Dios, el consejo de la palabra del Señor, y luego también dobló su rodilla. Así que allí en la cárcel no estaba aburrido viendo pasar el tiempo y diciendo: oye, ¿ahora qué hago para poder utilizar algo de mi tiempo y que no se me haga tan pesado y aburrido el día? Él tenía mucho tiempo para meditar la palabra. Él tenía mucho tiempo para doblar su rodilla, para orar al Señor. Se dio tiempo para escuchar a Dios con su palabra, y se dio tiempo para dialogar con Él, explicándole sus preocupaciones, sus angustias, pero también adorándole, reconociéndole, glorificándole y expresándole que aunque no entendía, no estaba en juego el confiar en Él. Él confiaba en Él. Él es el Señor de señores. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de todas las cosas. Quizás sí,
sus emociones de alguna manera se sentían afectadas porque no entendía qué propósito se perseguía. La oración no debe ser solamente no se debe emplear solamente para pedirle por nuestras necesidades a Dios. En la oración tenemos que aprender a adorar, no importa qué tan urgente parezca que necesitamos pedirle a Dios un milagro, una bendición, una revelación, un entendimiento. No importa qué tan urgente parezca que tengamos que salir de alguna angustia, siempre será saludable y maravilloso que en la oración nos dediquemos a recordar, a rememorar y a reconocer toda la grandeza de Dios. Cuando Jeremías terminó de orar y en esa oración adoró, alabó al Señor, reconoció sus atributos y le reiteró al Señor que confiaba plenamente en Él, pero le preguntaba sobre una duda que él tenía. El Señor le dio una respuesta breve, inicialmente breve y sintetizada. Le responde y le dice: ¿hay algo difícil para mí? ¿Sabe, hermano? Yo investigué la palabra difícil y este vocablo difícil, este sustantivo difícil, también significa o tiene otra traducción que significa: hay algo tan grande que yo no lo pueda resolver. Hay algo más grande que yo no pueda solucionarlo. Parafraseando la manera en que está traducida aquí en la Escritura, hay algo difícil para mí. En realidad Dios está diciendo: hay algo más grande que yo. Hay algún problema más grande que yo no pueda resolver. Sí, hermano, cuando estemos en una crisis, no olvidemos la palabra que Dios le dio a Jeremías, el rema que Dios le dio a Jeremías, la palabra que Dios le reveló a este profeta, para que fuera fortaleza, para que fuera confianza, para que Jeremías no tuviera ningún temor, ninguna duda de que la mejor decisión es obedecer la palabra de Dios, alinearnos con sus consejos, con su sabiduría, alinearnos con sus propósitos, aunque de momento muchos de ellos no los entendamos. ¿Por qué tendría yo que pasar por una enfermedad? ¿Por qué tendría que pasar mi familia por una crisis así? ¿Por qué tendría que pasar la iglesia por una crisis donde nos encierran en nuestras casas y no podemos estar en nuestros templos adorando al Señor? ¿Por qué tendríamos que encerrarnos aún, solamente confinarnos a nuestra familia y a veces no poder reunirnos con otras familias aunque las tengamos muy cerca de nuestra casa? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué está sucediendo de esta manera? Y si esto no es una amenaza latente en que mañana o el pasado también los gobiernos del mundo tomen este camino para estorbarle a la iglesia que predique el evangelio. ¿No habrá detrás de todo esto? ¿Y cuántas preguntas nos podemos hacer? ¿No habrá detrás de todo esto una conspiración para no permitir que se predique el evangelio? ¿No habrá detrás de todo esto una conspiración para mermar la población mundial? ¿No habrá la finalidad de mermar al género humano que estamos habitando este planeta? No habrá cuántas cosas que circulan en el internet, en el YouTube, en el WhatsApp y cuántas cosas que se dicen. Sin embargo, aunque mucho de eso no podamos entender, con todo, hermano, ¿sabes lo mejor que puedes hacer en medio de esta situación? Estudia la palabra. Trata de recibir revelación de la palabra de Dios. Llénate de la sabiduría de la Escritura para tomar decisiones, para hacer lo correcto. Doblemos nuestra rodilla y adoremos al Señor. No importa que parezca que todo esto está a la deriva, que se presenta como una tempestad que está allá afuera y amenaza la existencia, la estabilidad del barco donde vamos navegando. No importa eso, que parezcan las circunstancias.
el dueño de nuestra barca es Jesucristo. Él es el Señor de señores. Y mientras nos refugiemos obedeciendo su palabra, vamos bien. Mientras tomemos decisiones para nuestra vida confiando en su palabra, vamos bien. Mientras alineemos y sintonicemos nuestra vida en obediencia a su palabra, vamos bien. Si tenemos dudas, si tenemos necesidad de alguna otra comprensión, podemos doblar nuestra rodilla. Y Dios es el Dios que contesta. En el capítulo 33, Dios le reiteró a Jeremías y le dijo, después del capítulo 32 de esta crisis, el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para dónde va este mundo? ¿Estamos ya en los principios de dolores? Es muy posible que sí, lo más seguro es que sí. Sin embargo, estemos atentos a la palabra de Dios, doblemos nuestra rodilla, adoremos a nuestro Dios, cantemos un nuevo cántico, glorifiquemos su nombre, porque si las circunstancias siguen oprimiendo a la iglesia, aunque oprimen al mundo entero, oprimen también a la iglesia. Y si las circunstancias fueren así, hermanos, levanta tu cabeza, adora a Dios. Debes saber que el Señor es Señor de señores y que la iglesia está en las manos de nuestro Dios. Si el enemigo quiere conquistar todo este planeta, si el hombre, si el ser humano quiere dirigir este mundo como él lo quiera hacer, como él lo piense, como él lo crea conveniente, y eso no beneficia a la iglesia, no beneficia a la obra de Dios, con todo y eso, donde parezca que estamos encerrados, no importa. Allí está el Señor con nosotros. Allí enviará su palabra. Allí contestará nuestras oraciones. Y allí nuestras dudas serán resueltas. Y allí también nuestro corazón y nuestra mente nos hará recordar que estamos seguros en los brazos del Señor, porque Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, el amo y dueño de toda la creación. Y Él tiene poder para decidir si ya se llegó el momento o todavía hay que esperar, y la iglesia debe seguir adelante. Pero Jeremías no solamente utilizó poniendo en el centro de su vida y de su corazón la palabra de Dios y luego también la oración. Dios le enseñó que había algo más que hacer. Cuando parecía que no había mucho que hacer, Dios le dijo que había una tarea muy grande. Le dijo: ¿sabes por qué quiero que compres la heredad de Anameel? Y el Señor le reveló el por qué. Le dijo: quiero que compres la heredad, porque cuando la compres y hagas todos los trámites legales y se levanten los documentos y se sellen, guárdalos en una olla de barro para muchos días. Porque yo te voy a decir algo: yo todavía voy a bendecir a Jerusalén. Yo todavía voy a bendecir a mi pueblo. Yo todavía voy a hacer que aquí en este lugar se compren y se vendan propiedades. Voy a hacer que la habite mi pueblo y que aquí me den alabanza y me den honra y gloria. Y de esta manera les voy a revelar de una vez por todas que yo soy Jehová, que yo soy su Dios. Así que compra la heredad, porque comprando la heredad tú estás predicando. Les estás predicando que no se ha terminado todo, que hay esperanza, que aún en medio del juicio, que aún en medio de la acechanza de la muerte, que aún en medio de la acechanza de la enfermedad y de la crisis que parece que en lugar de mermar se agudiza más, hay esperanza, porque mi boca lo ha dicho. Predícales, comprando la heredad le predicas que mi última palabra no es juicio, mi última palabra no es condenación. Yo tengo salvación, yo tengo perdón, yo tengo capacidad para restaurar. Todavía voy a restaurar, todavía soy el Dios que salva, soy el Dios que tiene gracia, que tiene perdón. Y con esta compra de la heredad les vas a decir que yo todavía me encargo de sus necesidades y de sus problemas, que yo todavía tengo mensaje de salvación para ellos, y que por ello vale la pena que tú les prediques, comprando esa heredad les prediques que se arrepientan,
que yo todavía los quiero salvar, que yo todavía tengo planes de bendición para ellos, que yo todavía los puedo librar del juicio, de la condenación, que pueden venir a mí y que yo tengo perdón y salvación y vida eterna. Así que Jeremías tuvo que aprender que aún en la crisis hay que predicar. Aún en la crisis, aún en medio de esta muerte que nos rodea por todos lados, todavía podemos predicar vida eterna. Todavía predicamos salvación. Todavía hay tiempo para decirles que vale la pena arrepentirse, que vale la pena venir postrados a los pies del que es el dueño de todas las cosas, que todavía hay esperanzas en Dios, que todavía hay promesas de vida eterna, que todavía hay promesa de salvación, que todavía alcanzan a refugiarse en los brazos de Jesucristo. Es cierto que a lo mejor quisiéramos estar en mejores condiciones en nuestros templos y en nuestras casas, pero desde aquí, en lugar de que agarremos el WhatsApp para contar chistes, para invertir horas y horas viendo videos quizás que no son muy productivos para nuestra vida, ¿por qué no mandarle un mensaje a nuestro amigo? ¿Por qué no mandarle un video a nuestro amigo? ¿Por qué no mandarle una lectura de la palabra de Dios? ¿Por qué no grabar un pequeño sermón y enviárselo a aquellos nuestros amigos a quienes estábamos evangelizando en una casa? Ahora lo podemos hacer por el WhatsApp. También Dios, el Dios que servimos, es un Dios que todavía puede salvar, y no importa que lo tenga que hacer a través de un medio electrónico. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algún problema tan grande que Dios no lo pueda resolver? Dios todavía puede salvar. Dios todavía puede transformar. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo para la salvación. Nuestro Dios tiene poder para obrar a través de los medios electrónicos en el corazón de las personas. Apenas ayer, una hermana de nuestra iglesia, de la séptima iglesia de Culiacán, me llamó para decirme, llorando y dándole gracias a Dios, que su esposo había tenido todos los síntomas del coronavirus. Su esposo no es bautizado y ellos fueron para que les hicieran la prueba a él. Todo apuntaba a que era un hecho, que estaba infectado. Los dolores y los síntomas eran fuertes, parecían irrefutables. Y ella pidió la oración al grupo de intercesión de nuestra iglesia y oramos. Pasaron muy pocos días y ella regresó la llamada para decirnos: hermanos, quiero testificarles que Dios ha hecho una gran obra, que mi esposo iba casi resignado a que estaba infectado y ahora los resultados le dicen que no tiene nada y que él está libre, y él, que no es bautizado, ahora reconoce la misericordia de Dios. Hermano, Dios está obrando. Dios sigue salvando. Tal vez esto era para recordarnos que teníamos que estudiar más su palabra, que teníamos que ponerle más atención a lo que está sucediendo en la sociedad que nos rodea, en el mundo que nos rodea, que teníamos que abrir los ojos e interpretar lo que está sucediendo a la luz de la Escritura para darnos cuenta que su venida está cerca. Posiblemente ya muy pocos predican sobre la venida de Cristo, se predica más sobre otros temas. Tal vez el Señor quiere que abramos nuestros ojos, que el tiempo ya está cerca. Tal vez el Señor quiere que interpretemos que realmente este mundo rápidamente se está precipitando hacia el final, que el tiempo que nos queda precisamente para que
comprendamos más su palabra, para que seamos sabios y sepamos cómo debemos de vivir en estos últimos tiempos. Que este es el tiempo también de doblar nuestra rodilla, de clamar al Señor, de reconocerle, de adorarle, de glorificarle, porque todo lo que Él dijo que habría de suceder ya está aquí. Y no porque querramos nosotros que ya se termine esto, sino porque este es el tiempo que a Él le plació que nosotros viviéramos. Pero también el Señor quiere que no dejemos de predicar, que sigamos testificando que tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que, aunque las circunstancias sean tan complicadas, no hay nada difícil para Él. No hay un problema tan grande que sea más grande que Él. Él puede resolverlo todo. Y nosotros tenemos que refugiarnos en Él. Yo te invito, mi estimado hermano, invierte. Haz como hizo Jeremías. Este no es tiempo de ocio. Este no es tiempo de estar deprimidos. Este no es tiempo de estar con la cabeza hacia abajo. Este no es tiempo de derrota. No, este es tiempo de invertir. Jeremías tuvo que invertir de su dinero para dar un mensaje. Tuvo que invertir tiempo en la palabra de Dios para comprender las mejores decisiones que se deben de tomar en este tiempo, en estos días. Tuvo que invertir tiempo en oración. Tuvo que invertir tiempo en adorar al Señor. No hay tiempo para deprimirnos. No hay tiempo para sentirnos derrotados. Y finalmente Jeremías tuvo que invertir dinero y tiempo en seguir predicando, porque todavía tenemos palabra de salvación, palabra de esperanza, palabra de perdón. El Dios que tenemos sana, salva, es el dueño, el amo y Señor de todas las cosas. Todo está en sus manos. Si alguno de nosotros tuviéramos que partir de esta vida y morir, ¿hay algo difícil para Él? Si morimos, dice Pablo, para Él morimos. Y si vivimos, para Él morimos. ¿La muerte es problema para Dios? No. Él ya murió. Se hizo hombre en Jesucristo, murió y resucitó. Y resucitó para demostrar que tiene la llave con la que puede abrir el sepulcro. Y los muertos en Cristo recibirán un cuerpo glorificado. ¿Hay algo difícil para Él? Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo. Yo pienso que de alguna manera, en cierto sentido, eso dijo Jeremías en esta crisis. Estoy seguro, no entiendo muchas cosas, no entiendo el porqué de muchas cosas, pero estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni espada, ni peligro, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. No, confiemos en Cristo. Invierte, hermano, invierte en la palabra, invierte en la oración, invierte predicando la palabra de Dios. Manda un WhatsApp con un mensaje del Evangelio. Sube al Facebook un mensaje de la palabra del Señor. Sube a YouTube otro mensaje poderoso de esperanza, de perdón, de vida eterna. Porque ni la vida ni la muerte nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Ánimo, adelante. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios te guarde.